corresponde a un determinado individuo o a una determinada persona. Y a medida que vamos leyendo, vamos resaltando con un color distinto las oraciones, las expresiones o los párrafos que se repiten o que coinciden en cada una de las entrevistas con los individuos. De esta manera nosotros tendríamos el primer tipo de codificación, que sería la codificación abierta, en donde ya hemos identificado las unidades de análisis, hemos comparado esas unidades de análisis y luego vamos a proceder a categorizarlas. Y luego, cuando ya tenemos las categorías, ¿sí? Vemos cuáles categorías más o menos coinciden o se parecen, ¿sí? Y vamos a realizar la segunda categorización, que es la codificación axial. Es importante saber que en este tipo de investigación no basta con solo una lectura del material que hemos recolectado, sino que tenemos que leer muchas veces. ¿Por qué? Porque va a pasar de que muchas veces al leer 2 o 3 veces nos vamos a dar cuenta de que por ahí la información no está completa o de que no se entiende lo que la persona expresa y entonces vamos a tener que volver al campo a recolectar y a completar esa información nuevamente. Por eso es la importancia de leer en repetidas ocasiones el material que vamos transcribiendo y que vamos recolectando. Eh, la, la- la creación luego de los códigos de las categorías, ¿sí? Se la da el investigador y vamos a elegir nosotros el código que sea más fácil de identificar y de recordar. En el caso del software, ¿sí? El software va dando algunos tipos, algunos códigos que nosotros podemos tomar o no podemos tomar. Queda a criterio del investigador. En el caso de que nosotros realicemos la codificación manual, la codificación la van dando ustedes. ¿Sí? Y también ya pusimos en la unidad número 3 en el aula virtual el material bibliográfico de Hernández Sampieri, en donde en el capítulo número 14 habla de lo que es la investigación cualitativa y hay unas páginas que le subí escaneadas en donde habla específicamente de las unidades de análisis, de la codificación abierta, de la codificación axial y de cómo se codifica esta información dándole los códigos. ¿Sí? Da algunos ejemplos prácticos que les va a servir a ustedes para entender más este tipo de análisis, que como ustedes verán es bastante distinto al análisis que se realiza en la investigación cuantitativa. Eh, ¿alguna, ¿Alguna pregunta, algo que quieran que le aclare antes de que continuemos avanzando? ¿No? ¿Vamos bien entonces? Bien. Todas, profe, todas las preguntas. ¿Cuáles son todas las preguntas? Creo que es comenzar desde cero, profe. ¿Por qué? Ah, porque lo de la codificación parece que va a ser chino. Bueno, la codificación en sí es algo, no es sencillo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados siempre a leer investigaciones de tipo cuantitativo, ¿sí? Y cuando empezamos a adentrarnos en lo que es la investigación cualitativa, vemos que aborda otros aspectos y los aborda de otra manera. Por eso es importante que ustedes realicen la lectura bibliográfica, sobre todo, de lo que son los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas cualitativos, los paradigmas cuantitativos, cuáles son las diferencias entre ambos paradigmas,
y sobre todo tener en claro esto, ¿no? El método que se utiliza para cada uno, para cada tipo de investigación, la técnica, el instrumento, la característica de ese instrumento, y si ustedes leen la bibliografía que pusimos, y bueno, ahora le voy a dejar yo el material en donde habla de codificación, está un poco más claro y justamente va dando los pasos de manera organizada de cómo ustedes tienen que hacer esto primero, de identificar las unidades de análisis, luego de hacer una primera codificación, la segunda codificación y la interpretación de esos datos para llegar luego a la conclusión. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Hola, sí, me quedó por ahí la duda que usted hablaba, bueno, de que existen dos tipos de codificaciones, ¿verdad? Una codificación abierta y una codificación axial. Mi primera pregunta es si esos dos tipos de codificaciones deben estar sí o sí en la investigación cualitativa. Sí, sí, porque organizan la información. Te van a permitir organizar la información. O sea que yo haciendo la primera codificación abierta, lo que hago es separar en categorías de manera inicial, digamos, y después en una codificación axial tengo que relacionar esas categorías. Claro, exactamente. En la primera codificación, que es la codificación abierta, lo que se relaciona o compara son las unidades de análisis. ¿Sí? Ajá. Entonces, si vos tenés como unidades de análisis oraciones, por ejemplo, ¿sí? Y tenés Sí. 5 personas que has entrevistado, y una persona se refiere a la violencia de tipo verbal, ¿sí? La otra persona dice de que su pareja se refiere con insultos. La otra persona dice de que su hermano o algún familiar la insulta de manera verbal en la calle, por ejemplo. Y ahí ya tenés unidades de análisis que si vos la comparas coinciden porque te están hablando de un tipo de violencia que es la violencia verbal. O si vos le querés Ajá. poner violencia de género también. Esa codificación inicial depende exclusivamente del investigador y cómo vos te sientas cómodo de nombrarlo, ¿sí? Ajá. Pero Bien, resulta bien. que vos cuando tenés esa primera codificación y obtenés esa categoría que va a ser violencia verbal o violencia de género, ¿sí? Va a Ajá. resultar de después de realizar la codificación a obtener categorías similares. Es inevitable porque hay mucha información. Entonces va a obtener otro tipo de violencia, va a obtener otro tipo de degradación, de relación entre el hombre y la mujer. Espera que silencio. ¿Sí? Entonces va a obtener otro tipo de categorización, ¿sí? Va a obtener otro tipo de categorización en donde va a ser inevitable que se pueda realizar una comparación o una relación, ¿sí? No quiere decir que siempre vas a tener una codificación axial, pero la mayoría de las veces sí las hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa codificación axial, en donde vos empezás ya a organizar mejor las categorías, ya empieza tu interpretación de la información, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque vos tenés un primer momento en donde tenés la identificación de las unidades de análisis, un segundo momento en donde comparás esas unidades de análisis y formas una categoría, ¿sí? Y empezás a obtener categorías, varias categorías. Entonces vos empezás a leer esas categorías y te vas a dar cuenta que 2 o 3 categorías coinciden, son similares, abordan el mismo tema, pero de diversa manera o de distinta manera, o algún aspecto de ese tema de otra forma. Entonces la vas a unir en torno a un eje y va a formar una codificación axial.
Y esa codificación axial a vos te va a servir para interpretar los datos que al principio vos tenías todo en forma de texto únicamente, o de foto, o de grabaciones, ¿me entendés? Es una forma más estructurada y organizada de interpretar los datos. Está apagado tu micrófono. Otra pregunta, el establecimiento de las categorías corre por cuenta del investigador, ¿verdad? Sí. O sea, lo puedo ir determinando a medida que voy recolectando los datos, o puedo yo, como hicimos en el trabajo, en el TP anterior, establecer como algunas categorías, pero digamos, no son definitorias, digamos, no son definitivas, sino que son parciales, porque va a depender de lo que la información que yo recolecte de las entrevistas y de las observaciones, digamos. Claro, exactamente. La codificación y el código o el nombre que vos le das a las categorías son constructos que emergen de la misma experiencia y del mismo análisis que le va de los datos el investigador. ¿Sí? Entonces, para vos, vos por ejemplo, podrás poner violencia familiar, pero para otro podrá ser solo violencia, por ejemplo, o para otro podrá ser agresión verbal, ¿me entendés? Entonces, el código o el nombre de la categoría se le va dando el investigador, y eso va a girar en torno justamente a la bibliografía y al marco teórico o conceptual que hayas elaborado vos. Recuerden, esto es importante porque tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa, siempre nosotros partimos de una teoría preexistente que le da el sustento científico a la investigación. De ese marco teórico y o conceptual de la búsqueda bibliográfica de los antecedentes del tema, es de donde va a surgir justamente la interpretación y el análisis que el investigador va a hacer recolectando. Sí, sí, justamente eso preguntaba porque he leído investigaciones en las que en la parte del análisis de los datos van comentando estas categorías y van haciendo un análisis, pero con un sustento conceptual o teórico de autores, digamos, por eso, bien, entonces esto viene del marco teórico, conceptual y de los antecedentes del tema, digamos. O sea que tengo que tener mucho respaldo teórico sobre el tema, digamos, para poder hacer una interpretación. Totalmente. ¿Sí? Tanto la investigación cuantitativa como cualitativa siguen el método científico, ¿sí? Y se respaldan justamente en teorías preexistentes, en conceptos y en búsqueda bibliográfica. Por eso es que yo, para analizar e interpretar los datos, tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa, tengo que tener un pleno conocimiento de la temática que yo estoy abordando, tengo que haber realizado una búsqueda bibliográfica extensa, profunda, y sobre todo conocer el tema que yo estoy abordando, ¿sí? Porque el Bien, investigador... disculpe, profe, la última pregunta. Sí, La última pregunta, usted dijo algo de los códigos de las categorías y que, bueno, hay un software, ¿no? Para ello. ¿Eso siempre se utiliza el software para poner códigos a las categorías? Porque no, yo he leído algunas investigaciones que no. no. La codificación se puede realizar de dos maneras: a partir del software, Ah, que puede bien. ser o O el manual. Envivo, ¿sí? O de manera manual. Yo Ah, lo bien. el material que le voy a subir más tarde, les doy los tips Sí, como para que puedan realizar la codificación de manera manual, bien, bien. justamente porque no todos tienen acceso al software, no lo van a poder descargar, es bastante pesado también, y aparte, al igual que el SPSS, hay que saberlo utilizar para que no sea útil, si no, no va a servir. Pero la codificación, la categorización, el análisis de los datos cualitativos se puede hacer tranquilamente de manera manual. Por De eso, manera manual. Bien, toda la información que vos obtuviste, la transcribás en papel o en Word para que después la puedas imprimir y puedas leer. Y ahí vas señalando las unidades de análisis. bien. Bueno, profe, gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Bien, sí, el análisis de y con esto ya terminamos y después damos como una conclusión final. El análisis de los datos cualitativos tiene tres momentos, ¿sí? Un primer momento, un segundo y un tercer momento. El primer momento se denomina análisis preliminar y en este tipo de análisis preliminar lo que se realiza es el registro sistemático y ordenada de todas las ideas que surgieron durante la recolección de los datos. Vale decir que en este primer momento lo que se realiza es la transcripción de la información obtenida, la transcripción de los datos, se transcribe el material audiovisual, ¿sí? Y se empieza a organizarlos, ¿sí? De cierta manera para que yo los pueda, para que yo los pueda analizar en la segunda etapa, ¿sí? En esta primera etapa o etapa preliminar, ¿sí? Yo debo conocer el material en profundidad, tanto el material que recolecté como el material que yo investigué a partir de la búsqueda bibliográfica de los antecedentes del tema. Debo estar empapado en el tema en sí de investigación. Identificar los patrones y temas emergentes, o sea, cuáles son las unidades de análisis que se repiten, que son similares y en torno a qué tipo de código las podría agrupar. ¿Sí? Las empiezo a clasificar. Reviso la bibliografía justamente para establecer los códigos y la categorización. Vale decir que yo, si voy a establecer, como decía anteriormente, le voy a dar el nombre a mi categoría violencia física y tendré que ver en la bibliografía a qué se refiere con violencia física, ¿sí? Justamente para que las unidades de análisis coincidan con esa definición del marco teórico y o conceptual. No voy a poner porque a mí me parezca bonito que quede violencia física o violencia de género, sino que todo va a obedecer ese constructo que yo realizo, esa categorización, es un constructo que obedece justamente al material bibliográfico que yo he leído y que yo he buscado. En este primer momento yo desarrollo las categorías y empiezo a generar categorías unificadoras. Luego tengo un segundo momento que es el análisis intermedio, en donde yo ya tengo todo el material transcripto, tengo el material organizado, ¿sí? Y empiezo justamente a elaborar categorías. Una vez que yo elaboro las categorías, le brindo un código. Y ese código puede ser un código numérico, puede ser un código en forma de abreviatura. Por ejemplo, hay varios autores que dicen por ejemplo, si el nombre de la categoría es violencia verbal, le ponen como código BF, por ejemplo. BB, por ejemplo, violencia verbal. ¿Sí? Si es violencia física, le ponen como código BF, ¿sí? Y de esa manera le van dando como una etiqueta a esa categoría. Pero también lo pueden hacer en forma de número, en forma de abreviatura, eso queda a criterio del investigador. Lo que sí debe apoyarse en el marco teórico y en lo antecedente del tema y en la búsqueda bibliográfica es justamente el nombre que se le da a la categoría porque tiene que tener un sustento bibliográfico. Y luego tenemos el tercer momento o análisis final, en donde el investigador ya lo que hace es organizar toda la información, las categorías, la codificación abierta, la codificación axial, ¿sí? En torno a una secuencia lógica y a un orden lógico. Vale decir que lo que vamos haciendo es empezar a organizar la información en torno a los objetivos que nosotros hemos enunciado en en el diseño de la investigación. Como ustedes pueden ver, tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa, los objetivos son los que guían la investigación durante todo el proceso, desde el principio hasta el final. ¿Sí? Los objetivos son los que a nosotros nos van a permitir, ¿sí? Que no nos desviemos de camino, que toda la información que obtengamos la organicemos en torno a esos objetivos, justamente para que cumplamos con el objetivo general y podamos dar respuesta al problema de investigación.
Entonces, ¿cuáles serían los datos en sí a grandes rasgos y de manera general? ¿Cuáles serían los pasos para el análisis de los datos cualitativos? Primero, la obtención de la información. Segundo, capturar, transcribir y ordenar la información, ¿sí? Respaldar lo que nosotros escribimos durante la entrevista con un material audiovisual, o sea, una grabación a partir de una cámara o la grabación a partir de un audio. Tercero, codificar la información. Cuarto, integrar la información y ya nos queda la información lista para interpretarla. La interpretación se realiza siempre con el sustento bibliográfico, con la búsqueda bibliográfica, con los antecedentes del tema, pero teniendo en cuenta siempre los objetivos específicos que hemos formulado para esta investigación. Entonces, volviendo nuevamente a lo que es la codificación viene a ser, a grosso modo, ¿sí? Lo que es la operacionalización de variables en la investigación cuantitativa, ¿sí? En la investigación cuantitativa, yo utilizo la operacionalización de variable justamente para identificar la variable, organizarla, categorizarla o dimensionarla y después establecer un indicador a través de la cual yo voy a medir esa variable. Recuerden que variable es toda cualidad o atributo susceptible de medirse o de contrastarse empíricamente en la realidad. Vale decir que la variable es toda característica que yo puedo medir. Mientras que la investigación cualitativa, ¿qué es lo que pasa? Ya dijimos desde el principio que la investigación cualitativa no mide variable. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros obtenemos son subjetivos, son emociones, son percepciones, son sentimientos, son miedos, ¿sí? Son todas aquellas subjetividades que cada una de las personas siente dentro de sí y que solamente lo pueden exteriorizar a través de las palabras. Por lo tanto, ¿sí? Y partiendo de la misma definición de variable, ¿sí? Todo lo que es subjetivo no corresponde con esa definición, porque si estamos diciendo que una variable es toda cualidad o atributo susceptible de medirse o de contrastarse empíricamente, una percepción, lo que la persona siente, lo que la persona piensa, opina o teme, ¿sí? No lo podemos medir, no lo podemos dimensionar. Lo que podemos hacer es analizar, ¿sí? ¿Y cómo analizamos eso? Justamente a través de la codificación, ¿sí? Entonces, la codificación y la producción de las categorías en la investigación cualitativa viene a ser, a grosso modo, similar a lo que es la operacionalización de variables en la investigación cuantitativa. Y así como la investigación cuantitativa tiene variables, la investigación cualitativa no tiene variables, sino que tiene categorías, ¿sí? Categorías que nosotros vamos obteniendo del análisis de las unidades, que son justamente las oraciones, los párrafos, la fotografía, el material audiovisual. Queda más clarito ahí entonces, más o menos lo que es el análisis, la interpretación de los datos. Como dije, algunos autores sostienen que la interpretación de los datos no tiene un momento determinado, es decir, que la interpretación misma se inicia desde el momento en el que yo ingreso al campo o al terreno a recolectar los datos. Pero otros autores consideran de que la interpretación de los datos cualitativos se da en el momento o a partir de la codificación axial, en donde yo ya organicé todas las unidades de análisis en categoría y esas categorías las organicé en torno a un eje central. Entonces, de esa manera, yo ya teniendo un tema central en el torno al cual giran las demás categorías, me es más fácil interpretar los datos que yo obtuve. Bien, antes de que terminemos, ¿quieren que le aclare algún concepto, alguna pregunta que quieran realizar?
Sé que no es fácil la investigación cualitativa, ¿sí? Es, al igual que la investigación cuantitativa, tiene aspectos que son lindos y que cuando uno empieza a realizar investigaciones o a leer investigaciones de este tipo, como que se engancha y se atrapa y por ahí dan ganas de realizar. No es fácil porque no estamos acostumbrados a realizarlo. Ustedes fíjense que nosotros desde bioestadística estamos viendo lo que es el análisis de los datos, método estadístico, estadística inferencial, estadística descriptiva, todo que sirve para abordar el dato de forma de un valor numérico puro, ¿sí? Entonces, ese, ese tipo de análisis es más común a nosotros, pero cuando ya vemos que vamos a analizar la información desde otro punto de vista o de otra manera, es como que se complica un poquito. Pero bueno, le vuelvo a repetir, tienen bibliografía como para que vayan leyendo, ¿sí? Le dejé por un lado el escáner de un capítulo del libro de Sampieri, en donde habla de lo que es justamente la codificación, cómo se formulan las categorías, cómo se produce la codificación abierta, la codificación axial, y le da algunos ejemplos prácticos. Y después voy a subir un material que se va a denominar clase número 6, en donde ya va a ser una recopilación de diferentes bibliografías, en donde vamos a hablar también de lo que es la codificación, unidades de análisis, y vamos a dar algunos tips y los momentos en los cuales se va realizando la codificación, sobre todo de forma manual, ¿sí? Para que no tengamos que recurrir a un software en caso de que no lo podamos conseguir, porque no siempre está a mano, ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces, ¿la codificación, tanto abierta como axial, solamente se realizaría para los estudios cualitativos? ¿Cómo? Perdón. No, Eh, ¿Que la codificación abierta y axial solamente se realizaría para los estudios cualitativos? para los datos cualitativos, sí. Sí. Sí, sí, porque ¿Hola, no, profe? Sí, hola. Sí, la sí, sí, ahora. codificación abierta y codificación axial es un proceso que implica organizar las unidades de análisis, ¿sí? En torno a un eje o a un tema central, que no lo vamos a poder hacer en lo cuantitativo, porque en el cuantitativo tenemos datos numéricos, ¿sí? Pues fíjate que en la investigación cuantitativa tenés variables como edad, sexo, estado civil, que si bien estado civil es una variable cualitativa nominal, vos la podés medir porque va a poder determinar el porcentaje de solteros, de casados, de viudos, etcétera. En el caso de la investigación cualitativa, vos vas a obtener unidades de análisis que son datos producto de las expresiones, de las subjetividades, de las opiniones o de los sentimientos de una persona, y que no lo vas a poder medir, ¿sí? Pero sí lo vas a poder analizar a través de la codificación. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo tengo una duda en Sí. cuanto a la unidad de análisis, digamos. ¿Sería la frase o la oración que dicen o la manera que expresan esa oración? ¿O qué sería la unidad de análisis en estas investigaciones cualitativas, digamos? La unidad de análisis es toda la información que nosotros obtenemos y que puede ser justamente la oración, un párrafo o la frase que ha expresado una persona durante la entrevista, o sea, todo lo que la persona expresa durante la entrevista,
nosotros la vamos a transformar en datos. Y una unidad de análisis puede ser una oración, pueden ser las oraciones, pueden ser frases. Y también las unidades de análisis pueden ser fotografías, porque nosotros podemos capturar el momento, ¿sí? A través de fotos, y estas fotos nos van a dar información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a observar gestos, vamos a observar actitudes, vamos a observar reacciones en un determinado momento. Entonces, la unidad de análisis es cada uno de los datos que nosotros recogemos de la observación. Bien, profe, muchas gracias. Profe, y ahí, por ejemplo, a la hora de buscar una investigación de tipo cualitativa, ¿es necesario, o sea, el número de los, o sea, en este caso de las personas que nosotros investigamos esa unidad de análisis? Repetime, se te escucha entrecortado. Si es necesario la cantidad de las personas que vamos a ir a estudiar, la variable de estudio. No, Porque hay algunas investigaciones, por ejemplo, que de violencia de género, que dicen 8 mujeres, o sea, si se la podemos considerar a esas investigaciones a la hora de ya trabajar un tipo cualitativo, un trabajo de investigación. Vos decís el número de la población en otras Sí, investigaciones. eso. Bueno, como dije más adelante, perdón, anteriormente, la investigación cualitativa no se rige por números. Yo puedo hacer investigación cualitativa con 1, 2 o 3 personas, no importa el número de personas, ¿sí? Lo que importa es la información que se obtiene de la entrevista con esas personas. Entonces, en el libro de Sampieri, si ustedes tienen acceso, ¿sí? Está el capítulo, se inicia la mitad del libro con lo que es la investigación cualitativa, y ahí empieza a abordar todos estos aspectos del tamaño muestral, de la cantidad de individuos que forman parte de la muestra, y dependiendo del método que nosotros utilicemos para realizar la investigación cualitativa, ¿sí? Propone un número mínimo de personas o de individuos, ¿sí? Como población objeto de estudio, pero los propone únicamente a fines prácticos. No significa que sí o sí tengamos que tener ese número, ¿sí? Pero el número desde ya no es importante porque nosotros no medimos variables, sino que analizamos. Bien, profe. Y después a la hora de, por ejemplo, ver el diseño metodológico, es importante que, o sea, que especifique así de tipo cualitativo, no, de tipo, por ejemplo, teoría fundamentada, Exactamente. descriptivo, Nosotros observacional. al igual que el diseño metodológico de lo cuantitativo, en el diseño metodológico, recuerden que se describe el cómo, dónde, por qué, ¿sí? Y de qué manera se va a realizar la investigación que nosotros estamos por realizar. ¿Sí? Es la descripción, la contextualización, la referencia de lo que nosotros queremos investigar. Entonces, en el diseño metodológico, recuerden que ustedes explican cómo van a realizar la investigación. Por lo tanto, tenemos que poner justamente el método que hemos utilizado, ¿sí? La técnica, el instrumento que vamos a utilizar, cómo vamos a organizar la información, si lo vamos a procesar con un software, si la vamos a procesar de manera manual, de forma manual, si vamos a apoyarnos en algún autor en particular o vamos a utilizar la bibliografía, ¿sí? Entre todos esos aspectos que hacen al diseño metodológico es similar tanto para lo cuantitativo como para lo cualitativo, porque el diseño metodológico, ¿sí? Es el respaldo que yo tengo, ¿sí? Y lo que hace es describir cómo yo voy a realizar mi investigación, en otras palabras. Bien, profe. Bien. Bien, chicos.
Gracias por su tiempo. Nos estamos viendo o conectando en algún otro momento. Lo de la comisión mía, que son de la tarde, recuerden que el miércoles tenemos consulta normal de 17 a 18 y después el trabajo, la reunión de la comisión número 4 de 18 a 20 horas. Hasta otro momento. Buenas noches. Chao, profe.